Noviembre Nacional, este es el nombre con el que serán recordadas las manifestaciones, las tomas de posición, las opiniones, las protestas de un amplio sector de la derecha española contra los pactos de investidura del candidato socialista Pedro Sánchez, contra la ley de amnistía que en las próximas semanas será debatida en el Congreso de los Diputados. Sin duda alguna, un momento singular, muy singular, de la historia política de este país. Sin duda alguna, bajo mi opinión, el momento de máxima intensidad de protestas protagonizadas por la derecha española en términos políticos, pero también en términos sociológicos. Una protesta que ha ido de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y que tuvo su momento de inicio, su momento de ignición en el momento en que José María Aznar dijo: el que pueda aportar, que aporte, el que pueda hacer, que haga. Él fue el que efectuó el llamamiento a la movilización permanente, porque en eso ha consistido el Noviembre Nacional, una movilización permanente de las fuerzas de la derecha española en términos políticos y en términos sociológicos. Se han pronunciado las asociaciones de jueces, las asociaciones de fiscales, los abogados del Estado, los técnicos comerciales del Estado, los inspectores de Hacienda, los inspectores de Trabajo y otros cuerpos funcionariales. Se han pronunciado asociaciones de la Guardia Civil, sindicatos policiales. No se han pronunciado los miembros en activo de las Fuerzas Armadas, del Ejército, porque lo tienen prohibido y porque no es norma OTAN la intervención de los miembros de los ejércitos occidentales en política. Atención, no es norma OTAN. Este es un dato importante, muy importante para tener en cuenta y para acabar de comprender las dimensiones reales del Noviembre Nacional. Ha habido, por lo tanto, una serie de pronunciamientos de la élite funcionarial española, podríamos decir que iban desde arriba del aparato del Estado hacia abajo, hacia el seno de la sociedad, pero también ha habido, lo sabemos bien, movilizaciones que han surgido de la sociedad para subir hacia arriba, y las manifestaciones más importantes pues son las que ha convocado el Partido Popular en diversas ciudades españolas, una de ellas en todas las capitales de provincia y después particularmente en Madrid, que han sido manifestaciones muy concurridas, manifestaciones pacíficas, manifestaciones cívicas, manifestaciones democráticas, que han expresado pues una disconformidad, un desacuerdo, y lo han expresado conforme a las normas de una sociedad democrática. Y a su vez ha habido otro tipo de movilizaciones, que en este caso propiciadas por el partido de la extrema derecha, por Vox y otros grupos que se hallan a su derecha, porque aquí ha aflorado todo el catálogo, pues que han tenido como escenario principal, o están teniendo todavía como escenario, la calle Ferraz de Madrid, donde se halla la sede del Partido Socialista, y a su vez las otras localidades españolas donde también ha habido manifestaciones ante las sedes socialistas. En esas manifestaciones pues ha habido incidentes en algunos casos, ha habido detenidos, se han gritado consignas contra la Constitución, incluso contra el rey, contra la monarquía, y han aflorado lo que yo llamaría los bajos fondos del fascismo español, que existe, y sabemos que existe desde hace tiempo, y que se está articulando de una manera visible. Ha habido manifestaciones, pronunciamientos, tomas de posición, y también ha habido protestas que no se han acabado realizando. Por ejemplo, en este mes de Noviembre Nacional se convocó una huelga general, la convocó un sindicato creado por Vox, y esa huelga general pasó inadvertida, simplemente no tuvo lugar. Y ese me parece un dato significativo, porque como ustedes saben, en un país democrático, tanto vale la opinión de un abogado del Estado como la opinión de un trabajador metalúrgico. Eso también ha sido parte
del noviembre nacional, pero sería injusto y faltar a la verdad situarlo en el centro. En el centro yo diría que están, como he dicho antes, los pronunciamientos de la élite del funcionariado español y movilizaciones populares importantes que no pueden ser menospreciadas, inducidas básicamente por el Partido Popular. ¿Cuál ha sido la repercusión de todo este clima de movilización permanente en los sondeos, con toda la prudencia del mundo, teniendo en cuenta que el papel de los sondeos no fue muy brillante en las últimas elecciones generales? Los datos indican un crecimiento del Partido Popular a costa de Vox y una notable resistencia del Partido Socialista, que estaría girando en estos momentos cerca del 30% de los votos, gracias a la movilización de su electorado, que en buena medida se ha sentido ofendido por el tono de algunas de las protestas. El PSOE aguantaría, en este caso, succionando incluso votos de Sumar. Por lo tanto, estaríamos ante, en estos momentos, un robustecimiento de las expectativas electorales de los dos principales partidos. Pero esto lo veremos más adelante, porque en 2024, como ustedes saben, va a haber elecciones en Galicia, va a haber elecciones en el País Vasco y sobre todo va a haber unas importantes elecciones europeas en el mes de junio, donde con toda seguridad este clima específico, intenso que se ha generado en estos momentos en España va a desembocar en esas elecciones de junio. Por lo tanto, prepárense, porque el tono de la música será alto al menos de aquí hasta junio. Y otros datos hay que constatar. Por ejemplo, la tranquilidad del mundo económico. La bolsa ha subido. Bueno, no vamos a hacernos trampas. La bolsa ha subido básicamente por un motivo, porque existen expectativas de que los tipos de interés no van a subir más, e incluso es posible que baje. El clima general de la economía en estas semanas ha sido favorable al crecimiento de los valores bursátiles. Pero ello indica, a su vez, que el clima específico español no ha dificultado las expectativas económicas. No hay pánico, no hay una extraordinaria inquietud en los circuitos económicos respecto a la situación política. Es una situación política nerviosa, intensa y alterada, pero es una situación política que discurre por los márgenes de la normalidad democrática. Y pienso que este es el otro punto a subrayar. Ha habido unas protestas legítimas, ha habido algunos incidentes, pero no han sucedido acontecimientos extraordinariamente lamentables. Ha habido mucha tensión, hay tensión ambiental, pero todo ha discurrido en el marco de la normalidad democrática. Y las instituciones han funcionado, el Congreso ha elegido a un presidente del gobierno y este ha nombrado a su gobierno, un presidente del gobierno legítimo y un gobierno legítimo. La dinámica política va a continuar con altos voltajes en los próximos meses. Si la pregunta es, ¿y esto cuánto tiempo durará? Casi les podría asegurar que va a durar meses, porque ahora vienen pruebas electorales, como he dicho antes, pruebas de carácter parcial, Galicia posiblemente en marzo, País Vasco entre marzo y abril, y sobre todo esas elecciones europeas de junio, que serán muy importantes en España y a la vez serán muy importantes en toda la Unión Europea, porque allí se van a decidir cosas de verdadero carácter estratégico para la Unión Europea. Esas van a ser las elecciones europeas verdaderamente importantes desde que se creó el Parlamento Europeo. Y a su vez, no lo perdamos de vista, en noviembre, elecciones en Estados Unidos. Balance del noviembre nacional. Una protesta legítima de la derecha española, de los altos funcionarios españoles y del pueblo
de derechas y a su vez una elección legítima del presidente del gobierno y de un gobierno que va a gobernar España en los próximos meses. En definitiva, normalidad democrática con alto voltaje en el lenguaje y en las emociones.